Buenos días, hermanos, les saludo con el amor del Señor y la paz de Cristo, y en esta mañana quiero venir ante ustedes para seguir esta campaña que hemos empezado el domingo pasado, cuando el amor habla. La semana pasada estuvimos hablando sobre la palabra del perdón, y esta mañana queremos hablar sobre la palabra de seguridad. La segunda parte, la palabra de seguridad, y vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 23, verso 39 al 43. Lucas capítulo 23, verso 39 al 43. Este es el último minuto más famoso de la salvación que ha existido. Se trata del ladrón de la cruz. El último robo, dice alguien, que tuvo este hombre fue la salvación. Y conocemos esta historia. En Lucas 23, 39 al 43 dice: uno de los criminales colgado junto a él se burló. Así que eres el Mesías, demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando estés y vengas en tu reino. Y Jesús respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este es un texto extremadamente importante en la Biblia. Es uno de los textos más importantes que ustedes puedan estudiar, porque nos dice el cómo, el cuándo, el dónde y el porqué de la salvación. Nos dice cómo pueden estar seguros, cómo pueden tener la seguridad de que cuando muramos vamos a ir al cielo. También nos dice lo que debemos saber para ser salvos, y nos dice cómo debemos estar seguros, tener la seguridad de que somos salvos, y nos dice también cuándo y dónde puedo ser salvo. Quiero que escuchemos en los siguientes minutos como si su vida dependiera de ello, porque así es. Realmente nuestra vida depende de la seguridad de nuestra salvación. Tener la seguridad de que somos salvos. De lo que estamos hablando el día de hoy es que su destino eterno se va a dar en algún lugar, y usted va a decidir dónde va a pasar su eternidad. Quiero que comprendamos lo que debemos de saber para ser salvos. Cómo podemos tener la seguridad y no volver a dudar nunca más. Esta historia que acabamos de leer nos dice ¿qué es lo que tenemos que saber para ser salvos? Hay muchas cosas que pueden saber, pero hay muchas cosas que deben saber. Podemos saber muchas cosas, pero hay algunas cosas que es imprescindible que usted y yo sepamos. Así que hoy no voy a hablarle sobre las cosas que usted puede saber. Hoy voy a hablarles, si el Señor me lo permite, sobre las cosas que usted debe saber, de lo que debe saber para llegar al cielo. Dos hombres, dos respuestas diferentes. El primer hombre insulta a Jesús. Un ladrón, un malhechor, crucificado a un lado de Jesús, que hace burla de Jesús. La palabra en griego ahí es la palabra blasfemo, de donde sacamos la palabra blasfemar. Y esa palabra significa degradar. El primer hombre, el primer malhechor, a un lado de la cruz de Cristo, blasfema en contra de Jesús. El segundo hombre se vuelve a Jesús. Y el primer hombre se burla de Jesús, como mucha gente se burla de Jesús hoy en día. Cree que tiene todo el tiempo, no quiere ningún asunto de religión, cree que la vida es un juego y cree que nunca se va a morir. El segundo hombre no es un teólogo, no sabe mucho, ha vivido toda su vida siendo un criminal y lo están matando en la cruz, pero sabe lo suficiente para ser salvado. Y hay 5 cosas que este hombre en la cruz sabía, y que nosotros también debemos de saber para no tener ninguna duda de que vamos al cielo cuando muramos. 5 cosas que el ladrón de la cruz sabía y que usted y yo tenemos que saber. ¿Qué debo hacer para ser salvo?
hoy hablaremos de la palabra de seguridad. Número 1, 5 cosas que el hombre que estaba muriendo al lado de Jesús sabía. Número 1, él sabía que se enfrentaría a Dios después de la muerte. El hombre que estaba al costado, el hombre que estaba a un lado de Cristo en la cruz, sabía que algún día se enfrentaría a Dios después de su muerte. En Lucas 23:40 le dice: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? En otras palabras, estás a unos segundos de pasar a la eternidad. Estás a unos segundos de morir. ¿No se da cuenta que en un par de segundos vas a estar en la presencia de Dios? La razón por la cual muchas personas tratan a Dios casualmente es porque van por la vida ignorando a Dios, creyendo que tienen todo el tiempo del mundo y viven su propia vida en lugar de vivir el plan de Dios. Aman más a otras cosas que a Dios. Pecan, y es porque piensan que se mueren y que cuando mueran todo se acabó. Y ese es un error fatal. Es el error más grande que pueden cometer, porque la muerte no es el final. La muerte, según la palabra de Dios, es el comienzo. Y en este planeta podemos vivir 80 años. 70 son los años del hombre, dice la Biblia, y en los más robustos 80. Pero aún tal vez vivamos 100 años y seguramente vamos a aparecer en las noticias. Pero cuando hablamos de la eternidad, hablamos de millones, de trillones de años en la eternidad. Nuestra vida comparada con la eternidad es como comparar una gota de agua con toda el agua del océano. Nosotros fuimos creados con eternidad en nosotros. Fuimos creados para vivir eternamente, sea con Dios o separados de Dios. Podemos ignorar a Dios por el resto de nuestras vidas, pero después no lo vamos a poder ignorar por millones de años. Pueden huir de Dios toda su vida entera, pero después no lo vamos a poder hacer. Hebreos capítulo 8, verso 27. En Hebreos capítulo 8, verso 27 dice: cada persona está destinada a morir una sola vez, y después de esto vendrá el juicio. Van a morir. Y entonces, ¿por qué vamos a continuar negando lo que va a suceder después de que muramos? El ladrón de la cruz sabía que iba a enfrentar a Dios después de la muerte. Es algo que yo quiero que todos nosotros sepamos. Cuando muramos, vamos a enfrentar a Dios. Usted puede estar en la vida haciendo todo lo que quiera, pero algún día va a tener que dar cuenta a Dios. Porque todo lo que el hombre siembra, eso también recoge. Uno le reclamó a Jesús como si esta vida fuera todo, y el otro sabía que algún día iba a estar enfrentando a Dios después de su muerte. Lo segundo que este malhechor sabía era que había pecado en contra de Dios. Lo segundo que este malhechor sabía es que había pecado en contra de Dios. En Lucas 23:41 él le dice: nosotros merecemos morir por nuestros crímenes. Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes. Y a esto se le llama confesión. Él dijo: yo merezco la muerte, tú y yo merecemos la muerte. Porque él no lo está escondiendo, él no está poniendo excusas. Esto es lo que la Biblia dice acerca de la confesión. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Como vimos la semana pasada, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Dios dice: ustedes hagan su parte y yo hago la mía. Confiese sus pecados y Dios es fiel y justo y los va a perdonar. Santiago capítulo 2, verso 10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los demás puntos. Solo tenemos que decir una mentira para convertirnos en un mentiroso. Solo tenemos que cometer un delito para convertirnos en un criminal. Y solo tenemos que cometer un pecado para ser pecadores. Quiero que entendamos algo. El cielo es
perfecto. Y si Dios permitiera que la gente imperfecta entrara al cielo, ya eso ya no sería más el cielo. Sería el infierno en la tierra. Sería como la tierra. Así que Dios tiene que encontrar una forma para hacernos perfectos otra vez, para que podamos vivir por siempre en un lugar perfecto. Así que la pregunta no es sobre cuántos pecados han cometido, porque hay gente que piensa, pero yo no soy tan malo, yo de vez en cuando robo, yo de vez en cuando miento. No es cuántos pecados ha prometido ni la frecuencia con que lo hagamos. La pregunta es, ¿han cometido algún pecado? Porque si lo han hecho, y seguro que sí lo han hecho, son imperfectos, por lo que necesitan entonces a un Salvador perfecto. La Biblia dice en Romanos 6:23, Romanos capítulo 6, verso 23, la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Paga y dádivas, paga y regalo. Ojalá que sepan la diferencia entre las dos palabras. La paga es algo que nos ganamos por lo que hacemos. Es lo que nos ganamos por nuestras acciones. Es lo que se gana una persona que trabaja, le pagan su salario porque es lo que se ha ganado. El regalo es algo que usted no se merece, es un regalo. Entonces, cuando dice la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro, está diciendo que merecemos morir, es la paga del pecado, es lo que nos hemos ganado, el castigo por las cosas que hemos hecho mal, siempre y las veces que he sido egoísta. Pero Dios dice, el regalo de Dios que no se merecen, la paga de la muerte, pero lo que Dios le regala, estas son las buenas noticias, es la vida eterna. ¿Qué es un regalo? Un regalo es algo que yo no me merezco, no lo he ganado. Si el cielo es un regalo, no merecemos ir al cielo. No lo merece usted y yo tampoco lo merezco. Nadie lo merece. ¿Por qué? Porque es un regalo de parte de Dios. Lo primero que sabía el ladrón de la cruz y que usted y yo tenemos que saber es que algún día se enfrentaría a Dios después de la muerte. Y lo segundo que sabía el ladrón de la cruz, que usted y yo también tenemos que saber, número 2, es que había pecado contra Dios. Pero había algo más que el ladrón de la cruz también sabía. Número 3, él sabía que Jesús era más que un hombre. Y esto es algo que tiene que calar nuestros corazones. Jesús era más que un hombre. Lucas 23:41, el ladrón dice, pero este hombre no ha hecho nada malo. Él no ha hecho nada malo. Él no dice, buena gente, pero no ha hecho tantas cosas malas como nosotros. Él no dice, nosotros hemos hecho más cosas malas que este individuo. Él no dice, las buenas obras de este tipo son mucho mayores que sus malas obras. Él dice, este hombre nunca ha hecho nada malo. De Cristo la Biblia dice, el que no conoció pecado, se hizo pecado por nosotros. De Cristo la Biblia dice que murió por nosotros sin nunca haber pecado, porque fue tentado en todo, pero nunca pecó. En este universo solamente sabemos de una persona que ha hecho todo perfectamente: Jesucristo, que es Dios. Dios es lo único perfecto en este universo. Déjeme leerle Eclesiastés capítulo 7, verso 20. Eclesiastés capítulo 7, verso 20. No hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. No hay una sola persona en la tierra que sea buena y que nunca peque. Y 2 Corintios 5, 21. 2 Corintios capítulo 5, verso 21. Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. 2 Corintios 5, 21. Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda perfecta por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Y esto es un trato
asombroso, amigos. Es el gran intercambio donde Dios dice: voy a tomar la basura de su vida, en este caso de mi vida, de la vida de Diego Campos, de su vida por su nombre ahí en su casa, todo lo mezquino que ha sido, todo el ego y lo egocéntrico que ha sido, toda su ira, sus celos, sus chismes y todos sus pensamientos, acciones, todas las palabras malas y pensamientos que él ha tenido y que ha dicho por mi Hijo Jesucristo. Y Jesucristo va a morir en la cruz por Diego Campos para que Diego Campos no tenga que hacerlo. ¿Qué pagar por ellos? ¿Qué trato hacemos por ellos? Eso se llama gracia. No hubo que pagar nada, no hubo que dar nada por esta negociación, que ustedes pudieran conseguir el cielo. Solo aceptamos el regalo de Dios de gracia en su Hijo Jesucristo. Créanme, si hubiera habido otra forma de poder salvarse que no fuera la de Jesús muriendo en la cruz, ¿no cree usted que Dios lo habría hecho? ¿Por qué haría que su Hijo pasara por toda la tortura que pasó Jesucristo, si había alguna otra forma para pagar la multa por sus pecados? El ladrón de la cruz sabía muchas cosas, y una cuarta cosa que el ladrón de la cruz sabía era que solo la gracia podría salvarlo. Él sabía que solo la gracia podría salvarlo. Lucas 23:42, luego dijo Jesús: acuérdate de mí. Cuando hoy en día practicamos en la iglesia para que alguien acepte a Jesucristo, para que alguien haga una oración de fe, eso es lo que le damos: repita esta oración de fe, repita esta oración del penitente. Lo que este ladrón dijo no fue la oración del penitente, lo que este ladrón dijo fue: acuérdate de mí. Fue lo único que él dijo. Solo tuvo tiempo no para repetir una oración, sino para decirle a Cristo: acuérdate de mí. Porque él sabe que no puede hacer nada para salvarse a sí mismo. Por eso le deja a Jesús la opción y le dice: Señor, no puedo hacer nada, acuérdate de mí. Yo no puedo bajar de la cruz para expiar mis pecados, acuérdate de mí. Él no se compara a sí mismo, no le dice a Jesús como algunas personas que le dicen: Señor, pero es que hay otros peores que yo. Hay otra gente que le dice a Jesús: pero es que yo no tengo que cambiar porque yo no soy tan malo. Él no hace eso. Él no tiene excusas por sus pecados. Él no dice: tuve una mala infancia y entonces culpa a los padres. Él no pone excusas ni culpa a nadie. No trata de negociar, no pretende comprar su camino. Él no trata de sobornar a Dios. Simplemente dice: Jesús, acuérdate de mí. ¿Y qué es lo que hace este hombre? Se lanza en la gracia de Dios y dice estas tres palabras: acuérdate de mí. Este hombre dice: acuérdate de mí. Él no es un teólogo, no usa ningún término teológico como usamos a veces y decimos: Señor, la propiciación, o la expiación, o la justificación, ni tampoco la redención. De hecho, él ni siquiera lo menciona y no dice las palabras: yo confieso. Él nunca dice: yo creo. Él no dice: escribe mi nombre en el libro de la vida, me arrepiento. Él no dice: confío. No usa palabras que usamos normalmente para llevar a la gente a los pies de Cristo. Te recibo. Él no dice nada de eso. Solamente le dice: acuérdate de mí. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Ante ese acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús le contestó: acuérdate de mí, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí está a punto de recibir la base de lo que creemos. No son las palabras lo que a Jesús le importa,
es lo que está dirigiendo tu corazón, lo que está saliendo de tu corazón, lo que a Jesús le importa. Ese acuérdate de mí puede no ser una oración aceptable ante los teólogos, pero fue lo suficientemente aceptable para Jesús. Puede ser que no esté bien para la gente estudiosa de la Biblia, pero estuvo lo suficientemente bien para Jesús. Jesús le dijo, como a manera de aprobación, como tiene que sonar, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. No importa lo que digan los teólogos, Jesús se vuelve al ladrón de la cruz y le dice, estás dentro. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuánto tienen que saber y qué es lo que tienen que decir para ser salvos? Sí quiero ser salvo. Lo que tenemos que decir es sí. ¿Quieres ser salvo? Sí. Ahora repetimos una oración. Ahora invitamos a la gente a que repita con nosotros a decir la oración del penitente. Pero ¿cuánto en realidad tenemos que decir para ser salvos? Señor, sí. Acuérdate de mí. Efesios capítulo 2, verso 8, 9 nos afirma. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9 nos hace la siguiente afirmación. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo. Otra vez la palabra regalo. Regalo es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Otra versión dice no por obras para que nadie se lleve la gloria. En una ocasión le preguntaron a un anciano qué era lo que él opinaba que era la gracia. Le preguntan al anciano, ¿qué cree usted que es la gracia? Y él dijo esto. Dijo, la gracia es algo por nada. La gracia es algo por nada. La gracia es algo que yo recibo por nada que haya hecho. Y eso es lo que es la gracia. Y es una muy buena definición, una definición sencilla. La gracia es algo por nada. No la van a ganar. Simplemente la gracia es un regalo. Porque por gracia sois salvos. ¿Qué es la gracia? Lo que Dios me da, lo que Dios me regala, que yo no me merezco, lo que Dios me da, que yo no me he ganado. Eso es lo que hizo este hombre al lado de Jesús. Todo es acerca de la gracia, no se trata de mí. Hemos aprendido eso durante muchos años. Se trata de Dios. No compliquen el evangelio con otras cosas, como tiene que hacer esto, como que no se corte el pelo, como que no coma, como que guarde este día y haga esto y esto. No, usted debe decirle a Jesús, sí, te necesito. Ahora, si también tuviéramos que ser bautizados para ser salvos, ¿dónde fue bautizado el ladrón de la cruz? Él no fue bautizado, él estaba en la cruz. Entonces no es cierto que para ser salvos tengamos que ser bautizados, que para llegar al cielo tengamos que ser bautizados. No es cierto. El bautismo no lo hace a uno un creyente. Lo que hace el bautismo es que demuestra que yo ya soy un creyente, pero no me hace un creyente. Cuando yo tengo este anillo de bodas, este anillo no me hace a mí casado, pero demuestra que ya estoy casado. Alguien puede no estar casado y andar un anillo de matrimonio. Lo que le va a hacer parecer es que parece que está casado, pero esto no me hace a mí casado. Alguna gente esconde su anillo cuando ve una mujer bonita, cuando ve a alguien atractivo. El anillo no me hace a mí estar casado. Lo que demuestra es que ya estoy casado. Yo estoy casado porque yo sé que estoy casado y porque amo a mi esposa. El bautismo es como el anillo de bodas de la vida cristiana. No me hace salvo, demuestra que soy salvo. Es la expresión externa del compromiso interno. Es un reconocimiento exterior, es una demostración exterior de lo que ya Cristo hizo interiormente en mi vida. Si ustedes no han sido bautizados, deberían de ser bautizados. ¿Qué tal si yo tomara a mi esposa y le dijera, quiero estar casado contigo, mi amor, pero mantengámoslo en secreto?
Estamos casados pero en secreto, que nadie se dé cuenta. No compremos anillos, no hagamos nada para que nadie se dé cuenta. Estoy casado, pero no estoy realmente comprometido con mi esposa. Cualquier persona que dice, quiero creer en Jesús, pero quiero mantenerme en secreto, no se lo quiero decir a nadie. No quiero que nadie lo sepa, no quiero ser bautizado. El bautizo es decir abiertamente que estoy casado con Cristo, que le pertenezco a Cristo. Porque si yo no quiero bautizarme, entonces no estoy realmente con un compromiso. Necesita ser bautizado, no para llegar al cielo, sino para mostrar que nos dirigimos al cielo y que vamos para el cielo. Lo quinto que sabía el ladrón de la cruz y que usted y yo también tenemos que saber. El ladrón de la cruz sabía que Jesús lo salvaría si se lo pedía. El ladrón de la cruz sabía que Jesús lo salvaría si se lo pedía. Lucas dice, luego le dijo Jesús, acuérdate de mí. Él se lo pide a Jesús. El ladrón sabía que Jesús lo salvaría y le daría la gracia si se la pidiera. Eso es por lo que él oró. Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Obviamente cree que Jesús es Dios, porque el único que podía salvarlo era Dios, porque el único que tenía el reino era Dios. No era solamente un hombre. No creía que Jesús fuera un impostor. Creía que Jesús no era un simple hombre. Él dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él colgaba voluntariamente en esa cruz. El otro hombre le dijo, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero Jesús, recuerde, no vino para salvarse a sí mismo. Él vino a salvarnos. Así que no iba a bajar de la cruz. Él estaba colgando en la cruz por su propia decisión. ¿Qué dice Hechos capítulo 16, verso 31? Hechos capítulo 16, verso 31. Cree en el Señor Jesús y serás salvos tú y tu familia. Cree en el Señor Jesús y así serán salvos tú y tu familia. Mi seguridad de la salvación no es por mis obras, porque no podemos ganarnos la salvación. Mi seguridad de la salvación no es por mis sentimientos, porque los sentimientos van y vienen y algún día puedo sentirme deprimido y no sentir que soy salvo. A veces me siento como un cristiano, a veces no. A veces siento que estoy casado, a veces no lo siento. A veces siento que quiero estar casado y a veces siento que no quiero estar casado. Los sentimientos van y vienen. Así que nunca podemos basar nuestra confianza en los sentimientos. ¿Cuál es mi seguridad de la salvación? No lo que creo ni lo que siento. Estoy seguro de mi salvación porque Dios lo prometió en su palabra. Es la promesa de Dios para mi vida en su palabra. Y si Dios dice que yo voy a ser salvo, si creo en Jesucristo, es porque así va a ser, porque Dios no puede mentir. Es la promesa de la palabra de Dios. Jesús le responde a este hombre cuando le dice, acuérdate de mí. El hombre le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le responde y le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso hablamos de la palabra de seguridad, porque Cristo le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Su seguridad se basa en la promesa de Dios, de que si confiamos en Él, Él nos va a llevar al cielo con Él. Su seguridad no se basa en lo que yo he hecho, no se basa en la familia que he sido creada, no se basa en que estoy pecando mucho, no se basa en que conozco la Biblia. La seguridad de este hombre se basa en que Cristo lo dijo. Te aseguro, te doy una palabra de seguridad, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto era lo que el ladrón de la cruz sabía. Y las 5 cosas que usted y yo debemos saber acerca de la salvación.
Pero ahora queremos hablar de cuál es mi seguridad de la salvación. Vamos a hablar cuál es mi seguridad de la salvación, porque es la seguridad que tenemos que tener. Número uno, ¿cuál es mi seguridad de la salvación? De que soy salvo, es la promesa de la palabra de Dios. Lo primero de mi seguridad de la salvación es la promesa de la palabra de Dios. Jesús respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay 4 características, por cierto, de la salvación que Dios da desde la cruz del Calvario. Cuando Él dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, Él está diciendo 4 cosas. ¿Qué nos dice a nosotros acerca de la salvación? Número 1, Él dice hoy. Lo primero que dice es: la salvación es inmediata. Hoy estarás conmigo en el paraíso. En el momento en que nosotros le pedimos a Jesús que nos salve, ¡boom!, Él lo hace. Él no espera, Él no dice: voy a pensar, te voy a dejar acá por un tiempo. Porque primero no pasas un mes en algún lugar, en el limbo o en el purgatorio. No. El purgatorio, por cierto, no está en la Biblia. No es una doctrina bíblica, pero si alguien mereciera ir a una parte del limbo, esa persona iba a ser este hombre, aunque pasó su vida como criminal. Pero Dios le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. En el último segundo le dijo: acuérdate de mí. Y Él le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. En el momento en que mueran, en el momento en que muramos usted y yo, vamos a estar en la presencia de Dios. La Biblia dice: ausentes en cuerpo, presentes en Cristo. ¿Qué estaba pensando? Tal vez algunos: ¿por qué no serví más? ¿Por qué no di más? ¿Por qué no amé más? ¿Por qué no usé más mi vida y la desperdicié tanto en cosas que no eran tan importantes? Lo segundo importante en lo que dice Jesús es que es una certeza, que es inmediata la salvación, después que es una certeza. Él dice: hoy estarás. No dice que es una posibilidad, o que puede ser que estés, o que tal vez estés. No dice que lo va a pensar. Él dice que es una certeza: ustedes estarán. Cuando Dios dice que estarán, es porque vamos a estar allí, que estarás conmigo en el paraíso. Lo tercero que me dice allí con esta frase es que es una relación. No solamente estaremos en el paraíso, sino que estaremos con Él. Dice: estarás conmigo en el paraíso. La salvación es una relación. La salvación no son reglas, no son reglamentos, no son rituales. La salvación es una relación con Dios. Y esta relación no va a comenzar cuando lleguemos al cielo. Comienza desde ahora aquí en la tierra. Tienes que amistarte con Dios. Que Dios estaba en Cristo reconciliando, haciéndonos de nuevo amigos con Dios, reconciliando consigo al mundo. Amístate con Dios ahora que hay tiempo. La salvación es una relación con Dios. Entre más lo conocen, más crecen y más van a poder escuchar su voz y van a poder decir: yo sé que Dios me está hablando. No son mis pensamientos, porque ustedes van a distinguir entre lo que están pensando y lo que Dios les dice. Pero esto es una relación. Estarán conmigo. La razón por la que Dios nos creó fue porque Él quería tener una relación con ustedes. Él quería que nosotros fuéramos su familia. Él dijo: estarás conmigo. ¿Cuándo? Aquí en la tierra y también en la eternidad. Y lo cuarto que está en la frase de Jesús, que hoy estarás conmigo en el paraíso, es que hay un lugar para siempre en cuanto a la salvación. Que en cuanto a la salvación hay un lugar para siempre. ¿Dónde? En el paraíso. El paraíso es real y además es eterno. Es para siempre. ¿Cuándo puedo ser salvo? Es la pregunta que surge en este momento.
2 Corintios 6:2 dice: este es el momento preciso, hoy es el día de salvación. ¿Cuándo puede ser salvo? Quiero recordarles a los que me están escuchando que había dos criminales siendo crucificados con Jesús, uno a cada lado, y Dios les dio a escoger. Cristo no lo va a forzar a que lo amen. Él no los va a forzar para que lo acepten. Él no los va a forzar a que confíen en Él, y nunca los va a hacer a la fuerza para que lo acepten para ir al cielo. Hay dos respuestas al lado de Cristo en la cruz. Uno de los hombres en la cruz, que lo que hizo fue rechazar a Jesús y burlarse y blasfemarse. El otro se vuelve a Jesús, aunque pudiera haber insultado a Jesús, no lo hizo como el otro. Puede usted insultar a Jesús o pueden decirle: acuérdate de mí, acuérdate de mí. Hay gente que dice: es que no me gustan las elecciones. Bueno, hay que decidirlo, amigos, porque el que no decide, ya decidió. El que no toma una decisión por Cristo, ya decidió vivir una eternidad sin Cristo. Cuando ustedes conocen la verdad, el no decidir, es decir, no me importa que hayas muerto por mí, olvídalo. Voy a seguir viviendo mi propia vida. No me importa lo que sufriste por mí, olvídelo. Voy a ser mi propio Dios y voy a decidir qué está bueno. Y si me siento bien, lo voy a hacer y ya. No decidir también es decidir. Romanos capítulo 10, verso 13. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Romanos 10, 13. Todo el que invocar el Señor, el nombre del Señor, será salvo. ¿Mentiría Dios? Dios no es mentiroso, especialmente en esto. Y la Biblia dice que Dios no puede mentir. Muy seguido la gente le pregunta a uno: ¿hay algo que Dios no puede hacer? Y sí, hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede negar su carácter. Él no puede no ser Dios porque Él es Dios. Dios no puede mentir. Es una imposibilidad. Dios no puede negarse a sí mismo. Si hay algo que Dios honra, es su palabra. Así que déjame hacerte estas preguntas para terminar. Dios los ha preparado para este momento en que usted está escuchando durante toda su vida. De hecho, antes de que nacieran, Él sabía que ustedes estaban escuchando este mensaje este domingo en la mañana. Y a Dios no le interesa ni su edad, no le interesa los jóvenes o ancianos que puedan ser. A Dios no le interesa lo que han hecho ni cuántas veces lo han hecho. A Él le interesa con quién lo hicieron, tampoco. Si sus corazones están latiendo en esta mañana, eso significa que no es tarde. Solamente, si usted quiere estar seguro de que algún día va a estar con el Señor en su presencia, cierre sus ojos un momento y dígale: Dios mío, te necesito, acuérdate de mí. Dígaselo de todo corazón: Dios, te necesito, acuérdate de mí. Y usted en esta mañana reciba la misma palabra que aquel ladrón en la cruz, una palabra de seguridad. Hoy te aseguro que tú estarás conmigo en el paraíso. Reciba esa palabra de parte de Dios. Si usted hizo esta oración: Señor, acuérdate de mí, perdóname, el Señor le dice en esta mañana la palabra de seguridad: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Bienvenido a la familia de Dios, y hay grandes cosas para ti si has hecho esta oración y has clamado a Dios. Dios te bendiga.